Bueno, pues bienvenidos a otro podcast de Factorial. Hoy es un podcast que me hacía un montón de ilusión realmente. Estamos con Gianluca Rosanía de Glovo. Hola, ¿cómo estás? Hola Mariana, muchas gracias por la invitación y un gusto estar con todos vosotros. Por favor, bueno, Glovo es una empresa que todos conocemos, que de hecho nos ha salvado la vida un montón de veces. A mí en lo particular, en nombre mío y de todas las personas que usamos Glovo, gracias, porque llegas a casa súper cansado después de trabajar, después de entrenar y te soluciona la vida agarrar el celular y en 2 segundos elegir qué comer. Y parece súper fácil para el usuario, realmente que es súper sencillo, pero detrás tenemos más de o casi 2.000 personas ocupándose de que esta magia suceda tan rápidamente. Y tu posición es clave porque estás como Tech Recruiter Lead para toda la parte de ingeniería, ¿no? Entonces, correcto. Bueno, entiendo que reclutan, me contabas hace un ratito, tienen 20 ingresos por mes. Aproximadamente, si es que lo hacemos por quarter, estamos calculando alrededor de 50 a 60 personas cada 3 meses. Y cuando empezaron, hoy son 25 personas en tu 24, equipo. sí. 24, Sí. ¿Y cuando empezaron eran? Éramos dos tech Dos. recruiters. Wow. Y en HR, en general, éramos casi 14. Ahora somos más de 80 en HR. 80 personas, por favor. O sea, el tema que vamos a tratar hoy, que me parece que va 100% ad hoc con lo que estamos hablando, es el hiring process colaborativo, ¿no? Y qué data tenemos que seguir cuando queremos que sea un buen hiring process. Importante. Punto ahí, casi lo más importante. Entonces, nos escucha un montón de gente de un montón de países y hay gente que tiene más y que tiene menos experiencia. Entonces, siempre que arranco un podcast con un tema, quiero empezar por lo básico que sería, ¿qué es para vos un hiring process colaborativo? Perfecto, pues nada, Mariana, lindo escuchar que Glovo haya tenido la oportunidad de impactar en tanta gente. Al final, yo creo que esa es la motivación que muchos de nosotros, si no todos, llevamos dentro, ¿no? Trabajar en un producto que pueda tener este impacto en millones de personas. A día de hoy tenemos casi más de 100 millones de órdenes al año, entonces es algo que me llena el corazón. ¡Wow! Vamos a iniciar con lo que es el hiring process colaborativo y pues nada, no vamos a darle vueltas. Hiring process, todos lo conocemos, ¿no? Qué es lo que está pasando y tal, y cómo colaborar con diferentes departamentos, porque hay muchos, para lograr tener un hiring process exitoso. Estamos hablando del hiring process, tanto cada una de sus fases, las entrevistas, hasta el sourcing, qué métricas vamos a usar. También estamos hablando del candidate experience, algo que he venido escuchando en vuestros podcasts y es muy interesante. Employer branding, los HR business partners y de ahí la colaboración que pueda haber con cualquier otro departamento. De todo. Si querés, antes de arrancar como tal, me gustaría saber, ¿siempre entendiste que el hiring process tenía que ser colaborativo o es algo que sucedió, digamos, a la hora de crecer tanto? ¿Cómo fue un poco? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que todos los profesionales de recursos humanos tenemos que tener claro que en sí HR son procesos colaborativos con absolutamente todos los stakeholders de la compañía, pero en diferentes áreas. Entonces, creo que tenemos que tener claro que siempre tiene que ser colaborativo. Ahora, al principio en Glovo, Mariana, no teníamos casi nada de tiempo. Éramos 2 personas haciéndolo todo. Todo el proceso de sourcing, todo el proceso de selección, stakeholder management, trato con partners y agencias, buscar nuevos partners y nuevas agencias, NIES, mobility, traducciones, scheduling, o sea, era una locura, era demasiado y no tenemos en realidad tiempo para hacer nada. ¿Hoy sí lo tenés? Bueno, ahora es mejor. Ha mejorado un ahora poco, es mejor. Entonces, a raíz de eso, estábamos empezando a dar una mala candidate experience. Es aquí que hace 1 año y medio más o menos, llegó el VP de People, Adanía, con el cual tuvimos varias reuniones y decidimos crear equipos de 2 personas. Fuimos alrededor de 14 a 16 y también contratamos a la Head of Tech Recruitment que vino de Facebook, de Londres. He tenido una gran oportunidad de aprender con ella y de trabajar junto a ella. Y juntos, más el director de Talent Acquisition que vino de la TAM, es decir, empezamos a formar un equipo mucho más sólido. Y es ahí que ahora somos 24. Y me interesa saber, ¿no? O sea, ustedes empiezan a crecer, se dan cuenta de que necesitan un equipo más grande. ¿En qué cosas se dieron cuenta de que tenían que poner más atención que en otras?
Es muy buena pregunta. Yo creo que la que nos hizo abrir los ojos y aparte de siempre, ¿no? Son los reviews, lo que está pasando alrededor, lo que la gente comenta. Tú siempre quieres cumplir lo que dices. Si tienes un Employee Value Proposition, lo quieres cumplir, ¿no? Entonces empezamos ya a recibir un poco de feedback por ahí y también vimos que nuestro time to hire era mayor a 80 días. Entonces fue ahí cuando dijimos algo está mal, porque si, bueno, ves métricas de la industria, el time to hire más o menos está entre 36 y 42 días, la mitad. Sí. Entonces nos preocupamos y es ahí cuando decidimos primero mirar las métricas para saber qué es lo que tenemos y después dónde buscar dicha colaboración. Bien. Es por eso que primero quería enfocarme un poco en qué métricas. Perfecto. Por eso hay dos temas grandes, ¿no? O sea, ¿cuáles son las métricas y el hiring process colaborativo? Entonces, cuando decimos ¿qué viene primero? Pues primero nos enfocamos en métricas. ¿Cuáles son las métricas que ustedes miraron en su momento y cuáles son las que miran hoy, si son las mismas? Y ¿qué información obtenés de estas métricas para decidir, pues, a quién recurro, ¿no? O sea, ¿a quién meto en este proceso? Contame un poco. Muy, muy buena, en realidad muy buena pregunta porque la has formulado muy bien. ¿Qué métricas, pues, bueno, han puesto atención al inicio y cuáles ponen atención ahora? Han cambiado mucho. Me imagino. Bueno, la primera, como sabemos que el coste de contratación es los costes internos más los costes externos dividido para el tiempo de contratación, fue aquella, el tiempo de contratación. Entonces, empezamos a medir en nuestro proceso que ha sido cambiante. A día de hoy, voy a dar el contexto, nuestro proceso es HR Call, Tech Call con 2 ingenieros, Codility Test, Problem Solving Skills, Algorithmic Problem Solving Skills, perdón si es que me cambio con el inglés, y las entrevistas finales que también involucran ingenieros. Entonces, en cada paso del proceso empezamos a mirar cuántos días los candidatos permanecían en estas partes del proceso. En cada etapa, ¿no? Exacto. De HR Call a Tech Call, ¿cuántos días estaban ahí los candidatos? De Tech Call a Codility, ¿cuántos días estaban ahí los candidatos? Y empezamos a identificar ya pain points o problemas, lugares donde podríamos mejorar. Esa fue una de las métricas más importantes al inicio. Y te hago una pregunta, ¿no? Cuando empezás a medir esto, ¿tenías un objetivo de decir quiero que sea X cantidad de días en cada etapa o era como un poco de testeo? ¿Cómo era? A ver, al inicio siempre va a ser un A/B testing, un testeo, depende de los recursos y que tengas y el equipo que tengas. Todo es otra vez colaborativo del equipo. Si tienes más manos y más mentes, vas a poder resolver los problemas más rápido, ¿no? Pero al principio fue un poco de ir mirando, por supuesto que mejorar, pero siempre con el objetivo como un OKR, Objective Key Result, que era reducir el time to hire, ¿no? Al principio no sabíamos cuánto podíamos reducirlo, entonces ahí fue un poco como el testing de decir, ok, de 80 y pico de días a 60 por los primeros 3 meses y después de los siguientes 3 meses de 60 a 40 e irlo bajando. Bajarlo, ¿no? era el objetivo. Ese era el objetivo. Veíamos exacto, cuánto, exacto. Claro. Perfecto. Aparte del tiempo en que cada candidato está en el proceso de selección, también incluimos el porcentaje, el radio de avance y rechazo, ¿no? Entonces, un candidato de fase 1 a fase 2, si meto 10 candidatos y pasan 8, tengo 80% ahí, ¿no? Entonces, quiere decir que es bueno. Pero luego, si de Tech Call a Codility tengo un 10%, quiere decir que hay un desfase ahí. Es decir, los candidatos que estoy atrayendo o que estoy procesando no están siendo muy efectivos, tengo que cambiarlo. ¿Qué pasaría si después fuera en la otra parte, en parte oferta? Quiere decir que estamos teniendo al principio algo bueno, pero en el momento de oferta tal vez hay algo que mejorar. Entonces también el tiempo que lleva el candidato, pero dónde se están quedando los candidatos y dónde... Exacto. Esas dos son, creo que, las más importantes. Y también algo que intentamos al principio, es cuánto tiempo utilizamos para revisar los candidatos que aplican. ¿Cuánto tiempo invertimos? ¿No? Claro, Entonces, porque ustedes reciben ¿qué cantidad de aplicantes por oferta? Varios. En Business Recruitment mucho más, en Tech Recruitment menos. Pero recibimos. ¿Pero entonces, qué es menos? Dame un número así, más o menos. Solo con decirles que ahora ya estamos implementando A/B testing también, pero implementando tools que nos ayuden a ahorrar tiempo ahí, porque sí, a veces tenemos, no sé, si contamos todas, más de 100 seguro cada 2 semanas.
Bueno, es un número alto, ¿no? 50, 100, depende, pero sí tenemos bastantes candidatos. Y hay que cuidar candidate experience desde el momento en el que el candidato entra en nuestra ATS. Entonces. Exacto. Desde el momento que entra en el ATS y desde el momento también en que nosotros contactamos, porque somos la primera cara de la empresa, pero sí. Ahí es como empieza a correr el reloj. Exacto. Vale, y entonces, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Qué hacemos respecto al...? Para cuidar el proceso, o sea, las métricas estamos hablando, vale, hay 2 métricas importantes que me acabas de mencionar. ¿Hay alguna otra en esta etapa inicial? Esas son las 3 más importantes porque nos ayuda a identificar dónde sufrimos más, dónde somos más lentos, qué podemos mejorar y son las que yo recomiendo personalmente en base a mi experiencia, que no es la última palabra, obviamente, que toda empresa utilice, ¿vale? Y esto es bueno porque se puede sacar, a veces pensamos que necesitamos Looker, Tableau, un People Analytics, alguien que nos ayude, pero esto podemos obtenerlo desde los ATS y hasta con Excel, así que simplemente es tiempo. Pero estas son las 3 más importantes. Luego, recomiendo un poco más, pero siempre es irnos más a detalle. Entonces, vamos a dividir. ¿Atraemos candidatos o nosotros los buscamos? Estamos hablando de un mercado en el que nosotros los buscamos, ¿verdad? Entonces, voy a hablar un poco de las métricas del sourcing. Dale. La métrica más común es la fuente de dónde vienen los candidatos, es decir, la plataforma. Sabemos si vienen de LinkedIn, si aplicaron, si vienen de Glassdoor, etcétera, ¿no? Esta es la que en la industria normalmente se mira. Pero estamos midiendo la cantidad de perfiles que miramos versus los que mensajeamos. Estamos midiendo de esos que mensajeamos quién acepta el mensaje, quién lo rechaza y quién accede a iniciar el proceso, ¿no? De esos mensajes, ¿cuál es el radio de respuesta? Estamos midiendo, y esto es algo que no he visto en España y por eso he visto poco. No voy a decir no he visto cero, he visto muy poco. Puedo hablar de los mejores sourcers, no sé, españoles, por ejemplo, Iker Josué es alguien que seguro lo hace y lo he seguido y hay gente que lo hace, pero hay muchos que no. Entonces, ¿qué booleans utilizamos? ¿Y cuáles tienen mejor conversión? Y esto lo puedes hacer con un Excel, ya te digo, no necesitas tener un ATS súper bueno, pero no, en un Excel pones, estas son las booleans que he utilizado para buscar este tipo, el backend, digamos, que me está pidiendo mi hiring manager, y luego les pones un tag, y luego miras con ese tag cuáles han tenido mejor respuesta en el sentido de conversión a oferta. Pero es interesante ver todo lo que... en un nivel de detalle impresionante. Ahora. Al principio no, porque no tienes tiempo, pero ahora sí. Ahora intentamos buscar cada punto de data que podemos tener para saber dónde mejorar. ¿Por qué, Jan? Porque, a ver, data hemos tenido siempre, pero antes estaban en pilas de documentos y era muy difícil obtenerla. La data del mundo la obtuvimos, 5 años atrás con todo esto, Big Data y todo esto, pero... Básicamente, una cosa es tener hard data, es decir, lo que estamos obteniendo el data y luego interpretarla. Pero es muy importante saber todo el data en cualquier tipo de negocio. Yo te hablo también como cofundador de Lyft. Hemos estado trabajando durante más de un año en diferentes cosas. También he creado un producto. Y lo relaciono también a Glovo en el sentido que en cada cosa que haces, la data te va a ayudar a saber... ¿Dónde estás sufriendo? ¿Dónde puedes mejorar? ¿Qué puedes hacer? Porque vas a verlo claro. Claro, te da capacidad de control. Exacto. 100%. Exacto. Entonces, esa es la respuesta por eso. Y entonces, identificas un problema cuando volvemos a hablar del tema de lo que es hiring process colaborativo, vos identificas que tenés un problema y ahí sabes cómo arrancar este proceso de colaboración. Exacto. Y me gustaría compartir un montón de experiencias que hemos adquiriendo en Glovo. Be my guest. Pero primero también quiero ir añadiendo un par de cosas que creo que nos faltan porque todavía hay un poco de métricas. Candidate Experience, ¿no? Sí. Hablamos de Candidate Experience. Demon. Yo soy un advocate, como dicen. Me encanta siempre hacerlo. Recién hice un post en LinkedIn que decía a todos los reclutadores en mi red... Por favor, tómense 5 minutos de su tiempo en dar feedback, no manden solo el correo, a veces hasta hacen ghosting que les dejan a los candidatos esperando por mucho tiempo y recibí como 1,200 reacciones y más de, 400 comentarios de gente que dice, que no lo puedo creer, ¿qué tal? Que cómo no nos habíamos enfocado en esto, ¿no? Entonces, veo que el Candidate Experience es algo que todavía, en bases tan pequeñas, todavía no estamos haciendo lo que tenemos que hacer como industria. Vale, claro, eso es lo más importante. Es fácil cuando me decís que tenés, no sé si fácil, pero es un poco más
sencillo cuando tenés un equipo de 90 personas, ¿no? Que no es lo normal para un equipo de HR en una empresa. O sea, normalmente tenés 2, 3, 4, 5, 10 personas puedes llegar a tener. Ahora, ¿cómo cuidás el proceso de Candidate Experience cuando no tenés quizás tanto recurso a disposición, ¿no? Porque vos decís, dar feedback a todos. ¿Es ideal? ¿Es posible? A ver, yo considero, sí es posible. Yo considero que es posible dar feedback, pues puedes ir mirando por partes, ¿no? Entonces, desde el momento que un candidato ha hablado con alguien de tu empresa, puedes. Si es que yo hice la HR call y no me gustó el candidato, al menos le puedo decir en la entrevista, oye, mira, mañana te voy a mandar un correo con el resultado, pero ya le estás diciendo, mira, no vamos a tener tal vez una call porque es la primera entrevista, pero te voy a decir sí o no y por qué. Es muy importante decir el por qué. Pero una vez que el candidato ya pasa tech call o segundo o tercer stage, es sumamente importante que cojamos 5 minutos de nuestro tiempo porque tenemos tiempo para buscar candidatos, tenemos tiempo para entrevistar, tenemos tiempo para estar súper excited de lo que se viene, pero no tenemos tiempo para dar 5 minutos de feedback. Y si se transforma, tienes... No sé, yo cuando trabajaba en una agencia tenía que entrevistar 15 personas a la semana. 15 personas trasladadas a 5 minutos. A ver, que vamos a encontrar tiempo una vez que es imposible. Entonces sí. Y lo esperan un montón y lo piden. Pero... Y es un poco humanizar los procesos de HR. Exacto, 100%. Es el nombre al final, ¿no? Human Resources. Pero bueno, vamos con Candidate Experience. Lo que hicimos en Globo, obviamente que estábamos como locos, como 2 pulpos haciendo de todo, no teníamos tiempo. Empezaron bueno, formamos el equipo, que líderes, que VPs, que directores, que Head of Tech Recruitment. Y lo primero que hicimos en Candidate Experience es implementar un NPS, Net Promoter Score. Nosotros usamos uno que se llama STAR. Es bueno porque te deja como hacer tailor-made, es decir, tú puedes estructurar la survey como tú quieras, ¿no? Esta survey. Y es interesante porque ahí empezamos a medir 3 cosas. 1, cómo es la experiencia del candidato cuando viene, como inbound recruiting, salve Tony Jimeno, cuando viene a nosotros, es decir, cuando aplica, cómo es su experiencia con la página de carreras o cuando habla con un recruiter, la fase de aplicación o de entrada al proceso. Luego, el proceso de reclutamiento en general, puntualidad, respeto, si pudieron dar sus opiniones, etcétera, etcétera. Y finalmente, la percepción que queda de la compañía después del proceso. Esto fue lo más importante. Luego, y ahora les voy a dar una experiencia en Globo que también está relacionada al Employee Value Proposition. Nosotros ofrecemos algo. Ahora, cuando esa persona llega a nuestra empresa, lo estamos cumpliendo. Coherencia. Exacto. Entonces, por ejemplo, en Candidate Experience algo que pasó que es muy, muy interesante es que nuestros ingenieros estaban sobrecargados de entrevistas. ¿Por qué? Porque no teníamos 300 ingenieros. Cuando yo empecé hace 2 años y medio casi, teníamos 25 ingenieros. Ahora hace 2 semanas llegamos a 300 y seguimos sumando. Muy feliz por eso. Ha sido muy lindo ver todo este cambio. Pero... bueno, los ingenieros se estaban quemando. Teníamos 100, 125. Decían como... ¿Qué onda? O sea, estoy haciendo más entrevistas que código, que arquitectura, o que diseño. ¿Qué pasa? Y lo que hicimos ahí empezó, por ejemplo, una colaboración. Entonces, había un pain point, un problema en ingeniería. Venían a decirnos que se sienten un poco burnout, un poco quemados, ¿qué pueden hacer? Lo primero que se hace cuando se colabora, yo creo, es cuando has identificado un problema, reunir a los stakeholders principales. No vas a reunir a todo el mundo porque vas a hacer perder el tiempo tal vez de gente que todavía ni siquiera tienes una idea formada. Entonces, reunir a un pequeño comité de personas, decidir y ver dónde cada equipo o persona puede colaborar y después de esa reunión, obviamente, ya involucrar a más personas. Entonces, lo que hicimos en Globo, Mariana, es básicamente creamos un framework de horas disponibles por ingeniero, por semana, para entrevistar. Es decir, cada ingeniero tiene un número de horas que nosotros respetamos. Perfecto. Hacemos un employee experience genial. Ellos no sienten burnout, ellos sienten que pueden hacer cualquier cosa y lo decidiste con ellos. En ningún momento se impone. Y esto es cuando hablamos de hiring process colaborativo, sentémonos a charlar del problema y decidamos entre todos cuál es la mejor decisión, ¿no? Exacto. Cuál es la mejor salida ante esto. Ellos dijeron, bueno, 4 horas es algo que puedo dedicar.
que es bastante también para todo lo que ellos hacen. Exacto. Yo creo que fue vital. Entonces volvemos al Employee Value Proposition, ¿no? A veces esto puede estar o no en nuestro Employee Value Proposition, pero lo interesante es que si decimos algo lo cumplamos. Vamos a seguir en esto un poco. Luego, muy importante colaborar estamos hablando de la parte de retener, y lo hago así entre comillas porque odio la palabra retener. Para mí es una relación, es una dualidad. Antes uno aplicaba, entraba a trabajar, trabajaba, cumplía algo en un tercio de su vida y se acabó. Ahora... Perdón, lo decís así como si un tercio de su vida y se acabó. Un tercio de su vida, o sea, es un montón, y de tu vida adulta, o sea, sí. Sí. Entonces ahora las personas buscan un propósito, como tú me dijiste al inicio del podcast. Qué lindo saber que Glovo nos ha salvado en X número de ocasiones. Para mí, esa es una de mis motivaciones como profesional, cambiarle la vida a la gente, impactar en la vida de la gente, y es lo que siempre me ha movido de Glovo, ¿no? Entonces, es sumamente importante que entendamos que ahora los empleados quieren y buscan propósitos, no solo... Y que esas empresas cumplan los propósitos. Entonces, ¿por qué digo dualidad? Porque un empleado entra a trabajar, o colaborador entra a trabajar, nos da algo de sí a nosotros como empresa, y espera lo mismo de vuelta. Es decir, yo te doy, tú me das, yo crezco, tú creces, crecemos juntos. Es una relación, nos cuidamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de las horas por semana es una manera de cuidar esa relación. Los HRBPs, Business Partners, son clave. Hoy en día son clave y siempre lo fueron, solo que ahora el rol tomó otro nombre y un rol específico. Pero básicamente, por ejemplo, con ellos en Glovo y con el VP de Ingeniería en su tiempo, creamos... competencias y niveles para los ingenieros. Es decir, para que cada ingeniero que entra a trabajar en Glovo sepa dónde está y qué tiene que hacer para crecer. Y esto, perdóname, es para ingenieros y para todo el mundo. Cualquier equipo. Exacto. O sea, cualquier persona quiere saber cuál es mi plan de carrera, que hay coherencia, qué es lo que voy a dar a cambio de estas... O sea... Exacto. Y esto es Hiring Process colaborativo, porque después está en tu Employee Value Proposition o cuando hablas con tus candidatos. Entonces, planes de carrera, niveles, salarios, ¿vale? Y aquí es una colaboración brutal entre todo people, tal vez, porque entran todos, y el departamento involucrado. Learning and Development, sumamente importante. Por ejemplo, en Glovo tenemos varios programas, como tenemos varios líderes jóvenes, tenemos varios programas en las que nos forman como líderes, ¿vale? Entonces, tenemos manuales, tenemos workshops y tenemos un montón de cosas. Tenemos una plataforma, por ejemplo, para ingenieros que se llama O'Reilly, que tiene, no sé, más de 1000 libros, tiene el mismo Uncle Bob da trainings en vivo ahí, o sea, hay mucho nivel, ¿vale? Y son este tipo de cosas, ¿no? Y esto es súper valioso, ¿no? Para alguien que está empezando su carrera y en una empresa tan importante, o sea, sentís que realmente se están preocupando por tu crecimiento profesional. Esto es Employee Journey 100%, y esto, aunque la palabra retención no nos gusta, pero la proposición de valor, sí. O sea, cuando yo sé que me vas a ayudar a crecer como profesional, esto no tiene precio. Exacto. Y es lo que vemos cuando nosotros queremos retener el talento, pero nos hemos saltado una parte muy importante en la que también tengo ejemplos de esto de Hiring Process colaborativo y son muy interesantes, es cuando atraemos talento, ¿no? Sí. Cuando atraemos talento tenemos Inbound Recruiting, otra vez, Tony Jimeno, y tenemos... que lo tuvimos, hicimos un podcast muy con él súper interesante. Sí, hace 2 semanas tuve la oportunidad de ser invitado por Hang Lee, una de las personas más influyentes de Tech Recruitment en nivel Europa, y yo le comenté justo a él de Tony porque es genial, la metodología per se es muy buena. Pero bueno, en Inbound Recruiting, esto es de Tony, pero vamos a hablar qué ha pasado en Glovo, ¿no? Entonces... empezamos a trabajar, me acuerdo cuando éramos muy pequeños y no teníamos nadie, éramos 2 personas corriendo de lado a lado. Trabajamos con marketing, porque todavía no tenemos un Employer Branding Specialist, que ahora por suerte tenemos. Entonces creamos, por ejemplo, cuando estábamos haciendo sourcing y buscábamos candidatos de Silicon Valley, por ejemplo, no sé, digo Netflix de ejemplo, nos respondían y nos decían, ¿pero qué es Glovo? Teníamos, ¿qué? 50 ingenieros, 40 ingenieros. ¿Qué es Glovo? Yo no sé, yo estoy aquí en Silicon Valley donde no entiendo nada. Claro. No sé nada de vosotros. Entonces hicimos un documento, un PDF con marketing que decía, introducción a los equipos de Glovo.
bajabas una página, ¿qué es Globo? Startup con mayor crecimiento en Europa, una de las startups con mayor crecimiento en Europa. ¿Cuáles son nuestros inversionistas? Para que se sientan seguros y vean cómo están estructurados los tech teams y qué equipos tenemos, qué tech stack utilizamos. Es un documento que hasta ahora lo actualizamos cada 3-6 meses y cada vez que enviamos un mensaje de sourcing, lo adjuntamos y nos agradecen muchísimo porque les estás dando ya toda la información y esto es parte de colaborar. Estás colaborando con marketing o employer branding para dar un buen candidate experience en la primera cosa que haces. Entonces, por ejemplo, hacemos eso. Ahora, por suerte, como te digo, tenemos una People Analytics, tenemos una Employer Branding Specialist que colaboran directamente con nosotros y ahora también, por ejemplo, tenemos un canal que se llama Live at Globo, que es para hacer inbound recruiting, que tú te puedes, bueno, todos pueden entrar y puedes ver en Instagram un poco cómo es nuestra vida, ¿no? Mira. La vida en Globo, que eso también se hace en Google y en varias empresas, Live at Google, Live at Amazon, no sé, hay varios. También hacemos con diferentes canales de comunicación en redes, campañas de, no sé, hicimos la campaña de cultura, de nuestra cultura, con nuestros 5 valores en LinkedIn. Entonces, cada semana un valor con videos de empleados diciendo por qué sentimos ese valor y tal. No sé, nuestros ingenieros escriben un blog en Medium, que es una buena idea, ¿no? Para mostrar lo que estamos haciendo, los challenges tecnológicos que tenemos. Te hago una pregunta, me encanta. Un poco me describís el Dream Team, ¿no? De un bueno. equipo de HR, o sea, tienen así como un poco una persona para cada cosa. Pero, ¿cómo generaste al principio este engagement en la colaboración? O sea, ¿cómo fue la llegada con cada uno de los equipos de decir, ¿saben qué? Necesitamos esto desde HR, que se comprometan, que se pongan las pilas. ¿Cómo fue? Bueno, fue muy interesante porque Oscar desde el día 1 y siempre ha sido y es una persona muy data driven. Entonces, al final, y esta pregunta siempre he escuchado muchas veces, ¿qué hago si es que mi jefe o mi jefa es muy chapada a la antigua y no quiere cambiar los procesos o las cosas? La clave, y al final vuelvo a lo mismo, la data es importantísima porque es una manera de reflejar lo que nos está pasando. Entonces, como Oscar, por suerte, siempre fue muy data driven, el momento que vinimos con data, nosotros como Talent Acquisition siempre vamos a tener que reclutar. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Vamos a tener un budget anual que vamos a tener que saberlo utilizar para cubrir las posiciones clave, ¿vale? Entonces, ellos van a siempre querer que contratemos. Ahora, yo vengo a esa persona que me está pidiendo sus necesidades y le digo, mira, puedo hacer esto, pero tengo esta data que refleja que tal vez no voy a lograr hacer exactamente lo que dices y voy a lograr esto de acá. Entonces ahí cuando se involucran y dicen, no, yo quiero que logremos lo que te dije al principio. Les mostrás el panorama, la realidad. Exacto. Y decís, a ver, es si el querés, mapa. Claro. Data es el mapa, básicamente. Y por eso es que hago un encouragement a que tengamos eso. A que se siga, a que realmente se siga. Claro. Exacto. ¿Y dónde bajas toda esta información que vas analizando? Bueno, tenemos Looker, usamos Looker en Globo, es lo que implementamos al principio, punto de Excel. No era muy lindo, pero hasta poder evaluarlo, pero usamos Looker, está conectado con nuestro ATS, que es Greenhouse, entonces es súper fácil, es muy fácil. De hecho, este es uno de los temas que vamos a hablar en los masters que vendrán, Núcleo y el de Universidad La Salle. También estaré preparando uno con Tony para saber cómo utilizar Looker, ¿no? En base a mi experiencia, pero es muy fácil. Así que sí, bueno, data. Data, hay de todo. A ver, hemos hablado un poco de todo. Hemos hablado de cuáles son las métricas más importantes. Hemos hablado un poco del hiring process colaborativo. Me gustaría que ahondáramos un poco más en esto. Sí, decime, perdón. No, sí. Me falta también un poquito más acerca del hiring process colaborativo. Sí, porque hablamos un poco de lo que es candidate experience, hablamos un poco de lo que es value proposition. Esto es súper importante. No quiero que quede como por arriba. O sea, tiene que haber muchísima coherencia entre lo que decimos que el candidato se va a encontrar y la realidad que el candidato se encuentra. Exacto. Aquí el candidato es el que te dice, ¿no? O sea, básicamente acá no hay una métrica como tal, sino es hablar con la gente y preguntarle realmente si la realidad que se encontraban es la que esperaban. Y en general, ¿cómo les ha ido con esto a ustedes? O sea, es un proceso, siempre es un proceso el cual tiene que ir mejorando, siempre vas a tener buenas y malas experiencias, entonces al final, como tú dices, de saber identificar dónde estuvo la mala experiencia, qué pasó y por qué, y luego mejorar. Yo creo que
todas las empresas, startups, grandes empresas, agencias en general, vamos a sufrir siempre de esto y nuevamente, simplemente hay que seguir adelante. Ahora quiero contarte un poco más, justamente lo que me preguntaste, el hiring process colaborativo, porque también hay dos cosas que empezamos a implementar en Glovo que yo creo que va a ser muy importante para todas las compañías pequeñas, grandes que nos estén escuchando. El candidato tiene experiencia también cuando se entrevista, no solo con HR o Talent Acquisition, que nosotros tenemos experiencia, hemos estudiado años o hemos tenido experiencia en esto por bastante tiempo, pero a veces los ingenieros o ingenieras no tienen esa formación en HR, ¿no? Son muy buenas haciendo una cosa o muy buenos haciendo una cosa, pero a veces en entrevistas no. Entonces, ¿qué hemos hecho en Glovo? Y esto es muy interesante de Hiring Process colaborativo. Creamos un Interviewing Committee, un comité de entrevistadores. Entonces, este comité tiene personas de hiring managers importantes, directoras, directores y equipos, tanto reclutamiento como ingeniería, ¿no? Nos reunimos cada 2 semanas. En esa reunión identificamos con data y con lo que ha ido pasando semana tras semana, lo que podemos hacer. Y a raíz de ese comité, nos ponemos puntos de acción que van a veces a incluir a otros equipos, a otras personas, y esto ha hecho que podamos brindar una candidate experience mucho mejor porque al mismo tiempo... Más alineada. Exacto. Te hago una pregunta, ¿qué fue lo que pasó para que entendieran que tenían la necesidad de crear este comité? Nuevamente fue el time to hire porque avanzábamos, pero avanzábamos lento y veíamos que muchas veces candidatas se estaban quedando no en el lado de HR, es decir, lanzamos la pelota hacia el otro campo y estaba en el otro campo. Entonces teníamos que hacer algo para poder mejorar esta parte, ¿no? También el NPS nos ayudó mucho porque, como te dije, está dividido en 3 partes y ahí hemos podido identificar que en el recruitment process per se habían problemas. Y siempre, ¿no? La gana de... cómo saber interpretar la data y mejorarla, ¿no? Que es esencial. A raíz de esto, de este interview committee que te contaba, creamos también un interviewer bootcamp. ¿Qué es este bootcamp? Básicamente, cuando un ingeniero se une a Glovo, tiene que estar al menos 3 meses en la compañía para conocer cómo es la compañía y estar listo para entrevistar. Hicimos este bootcamp para acelerar ese proceso. El proceso en Glovo es, tú entras, ingeniero, estás 3 meses, luego de 3 meses haces 3 entrevistas como shadower, es decir, yo veo a ti, Mariana, ingeniera, cómo haces entrevista, aprendo 3 veces y luego yo hago y tú me haces shadowing a mí, es decir, tú me evalúas como entrevistador, es decir, 6 entrevistas previas de lado y lado antes de estar apto para hacer entrevistas. Esto me deja dar una mejor experiencia al candidato. El bootcamp, el objetivo que tiene es acelerar esto. Es decir, reunimos igual a stakeholders de los 2 departamentos, explicamos cómo funciona el ATS, entrenamos en bias, que es muy importante ahora, es otro tema que podremos ahondar muchísimo. Y luego cada parte, ¿no? Que es lo que estamos buscando en cada parte técnica. Ha sido muy útil. De la misma manera hacemos... Talent Acquisition hace shadowing a los ingenieros, es decir, a veces 2-3 veces por semana intentamos, normalmente se hace 1 a 2, pero intentamos nosotros hacerle shadowing a ellos para ver cómo lo están haciendo y qué pueden o no mejorar. Claro, mucho coaching, mucho mentoring. Exacto, es colaboración de un lado siempre y del otro, de un lado y del otro, de un lado y del otro. Y creo que esto ha sido clave para poder mejorar absolutamente todos los procesos y llegar a tener un hiring speed de 50 a 60 personas por quarter, dando un buen candidate experience que también se va reflejando en redes como Glassdoor y otros lugares. ¿Cuánto tardaron en hacer este cambio en el proceso? Sí, fue un año, mínimo fue un año. Recuerdo que voy casi 2 años y medio en Glovo. De esos 2 años y medio, casi 8 meses, un año, bueno, 8, 10 meses estuvimos 2 haciendo todo, fue una locura. Luego, crearon los equipos, empezamos cada uno con equipos. Luego era adaptarnos a este cambio, ¿no? A estos equipos y todo lo que estaba pasando. Entonces, en eso también fue siquiera unos 6 meses más. Y yo digo un año es el tiempo que realmente desde que nos asentamos como equipo y empezamos a identificar las cosas, hemos llegado a implementarlo bien.
Y contame un poco de estas etapas que me comentaste, estábamos hablando en sourcing, o sea, me gustaría hacer una síntesis un poco de cuáles son los stakeholders cuando hablamos de colaboración, a quiénes tocamos en cada etapa, ¿no? Cuando es la parte de sourcing, digamos, ahí entra todo lo que es inbound recruiting, ¿no? Entonces ahí te apoyas mucho en el equipo de marketing. Sí, sourcing al principio, exacto, es una mezcla, no solo el inbound recruiting, pero también nosotros vamos a ellos, entonces sí, lo más importante es marketing y talent acquisition, ¿no? Hay métricas también que nos ayudan para optimizar varias cosas, pero sí. Y ahí estaría hasta lo que es, digamos, la primera parte y HR Call. Luego, entonces, la colaboración entra de toda la parte de ingenieros. En este caso que hacemos claro, en tu equipo en particular, sí. Sí, exacto. Entonces ahí vemos ya después de la HR Call cómo está cada parte del proceso, ¿no? Entonces, porcentaje de pass-through rates se llama, cuánto radio de avance y rechazo tienen los candidatos, el tiempo que cada candidato está en cada parte del proceso y tal, que son las esenciales. Entonces, después de la HR Call tienen la call con la gente, con los ingenieros. T-Call, sí. El tercera etapa. Codility. Test. Y ahí, ¿quiénes te ayudan? Es automatizado. Al principio también, esto es muy interesante, al principio era colaborativo. Al principio teníamos un test hecho a mano que enviábamos y luego teníamos, recuerdo que iba atrás de los ingenieros, les mandaba un mail con colores, les decía, ingeniera A, tienes que calificarme estos tests, ingeniero B, me tienes que calificar estos tests y tal. Y era así durante un tiempo, durante estos 8 o 10 meses primeros. Una vez que ya implementamos algo automatizado, Codility es 100% automatizado, te llega el resultado y si tenemos también en base a la colaboración del Interview Committee, un porcentaje. Es decir, si el candidato llega a un porcentaje mínimo, avanza. Si llega de este a este porcentaje, que es un poco dudoso, hacemos una revisión. Y si tiene de este a este porcentaje, rechazamos. Vale. Y es igual para todos, pero automatizado por suerte. ¿Y los que pasan, cuál sería la siguiente etapa? Bueno, en ingeniería varía en el sentido que normalmente son de 3 a 4 etapas. Vamos a hablar de un backend, que es lo que normalmente se busca. Tenemos diseño de aplicaciones, es decir, ¿cómo diseñarías una aplicación de chat? O ¿cómo diseñarías, no sé, una aplicación de bici, de bicing, ¿no? Necesitas coger una bici de una estación y mirar si hay disponibilidad de parquear en la otra, por ejemplo. Entonces te dan ciertos requirements al principio y tienes que ir dibujando y mirando cómo hacerla escalar y aguantar más, ¿no? Esta es una. La otra es arquitectura y escalabilidad, que esta normalmente se hace hasta en systems y en todas. Tienes el backend, el frontend y el database, tienes un problema. Digamos, hacer una orden por globo, ¿no? El que hace una orden por globo es el usuario, el partner tiene que prepararla y el courier tiene que saber recibir una notificación para retirarla y hacer el delivery. Con ese problema inicial, ¿cómo creas un sistema y una arquitectura que me permita conectar esos tres stakeholders, ¿no? Y de ahí, ¿qué pasa si la database crece? ¿Qué pasa si tengo mucha gente? Entonces aquí, por ejemplo, viene mucho lo de arquitectura monolítica o microservicios, qué decisiones se toman y tal. Esta es la segunda. La tercera es un pair programming, básicamente cómo trabajas en equipo, más que el código itself per se, es cómo trabajas en equipo, te comunicas con otros ingenieros y sí, el código, ¿no? Si sigues las prácticas y tal. Y la última, no me gusta el nombre, esto es algo que también todos tenemos que cambiar, pero el culture fit, para mirar si es un fit con nuestros valores, ¿no? Y ese es normalmente el proceso. Y ahí... ¿En Culture Fit con quiénes colaboras? ¿O es solamente del equipo de People? No, Culture Fit es igual ingeniería. ¿Por qué? Porque para nosotros cada persona, cada ingeniera, por ejemplo, tiene su saying, sea junior o super senior o director o no director, todos tenemos nuestro saying. Entonces, depende. Si es para un engineering manager, por ejemplo, el proceso, el Culture Fit es hecho por 1 o 2 personas, ingenieras, digamos, que vayan a hacer vayan a estar en el equipo de este engineering manager. Exacto. Sí. Entonces, ellas tienen su opinión, por ejemplo. O vamos a hablar de un backend normal. Sería el hiring manager que estaría con la persona a la que le estaría reportando, ¿no? Entonces, siempre están involucrados los ingenieros.
Me encanta lo que me contás porque se involucran tanto desde el principio que están, o sea, en el momento en el que finalmente cerrás una contratación y entra, es como ya un poco todos se conocen, ya tienen bastante claro, o sea, el onboarding empieza muchísimo antes que la persona entre directamente Sí. en Globo. Sí, sí, exacto. O sea, es decir, el recruiter lleva al candidato de la mano hasta el momento que entra a la empresa. No es que solo hacemos la contratación y le ponemos en contacto con Mobility Claro. o Operations. No, seguimos de la mano al candidato. Tienes esto, ya, ¿qué te falta? Tal, listo, tal día entras, perfecto. WhatsApps y todo, o sea, la Dos comunicación. cosas que te quiero preguntar. Sí. Uno, beneficios claros que has identificado de hacer este hiring process colaborativo del seguimiento de data, beneficios claves. Uh-huh. Y dos, quality of hire. A ver, esa es muy buena. Es una muy buena pregunta. El quality of hire lo puedes ver en el churn rate, es decir, cuánto baja o cuántas personas realmente dejan la compañía a posteriori, ¿no? Esto es algo cambiante. Startups pueden tenerlo alto o bajo, pero esto es una manera de medirlo. Pero ¿con quién te comparás? No tienes que compararte con nadie, tienes que mirarte a ti mismo y decir, siempre hay métricas de industria, ¿no? Y es bueno basarse sobre algo. Pero es súper amplia cuando se habla de startups, si ustedes ya no son una startup, ¿no? Sí. Se podría decir, o sea, puedes llegar hasta el 54% y decís, bueno, pues tengo un margen enorme, ¿no? Exacto. Entonces, la idea es mantenerla lo más baja posible. Lo más bajo posible, y esa es la idea, exacto, esa es la idea. Entonces lo mantienes bajo y estás de una manera saludable, es el objetivo. Y como lo hicimos al principio que hablábamos con un OKR, queríamos bajar el time to hire de 80 y pico de días a 60 al principio. Entonces, si estaría en una empresa que lo tuviera a 54, quisiera bajar a 40 al principio, y de 40 ir a 20. Claro, lo que decíamos, no importa cuánto, sino vamos bajando lo más que se pueda. Exacto. Y la otra pregunta que me hiciste, Mariana. Me gustaría saber los beneficios más importantes que ustedes han identificado en todo este cambio en el proceso de hiring. Primero, el time to hire es uno de ellos. Como digo, y por qué lo menciono, porque todos sabemos que es una de las 3 patas principales para que el costo de contratación sea menor y que toda la empresa se vea beneficiada, y los stakeholders y los founders y los investors y todo el mundo, ¿no? Nosotros ahora hemos logrado rebajarla a 26 días y estamos bastante felices por eso, y sigue bajando en ese sentido, mucho menos, pero lo seguimos logrando. Esta es la velocidad en la que estamos contratando, calidad también, porque el churn rate ha bajado, y la cantidad de ingenieros que estamos contratando. Antes nos veíamos con que, no sé, contratábamos 20, 30. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? No identificábamos realmente lo que estaba pasando. Entonces yo creo que la cantidad y calidad, porque hemos mantenido la misma barra con una calidad bastante alta, puedo decir, pero la velocidad es mucho mejor. Y eso al final también, nuevamente, vamos a los inversionistas, a los founders, a las personas que quieren saber el beneficio de esto, ¿no? Entonces, claro. Time to hire, la velocidad y la cantidad de personas que podemos contratar, la cantidad de ingenieras que podemos contratar es enorme. Entonces, yo creo que esa es la inversión más clara. El beneficio, ¿no? Más claro. Exacto. Y de ahí, obviamente, más organización, puedes concentrarte en otras cosas y tener más impacto. Por ejemplo, a raíz de esto, que ya hemos tenido todo en base, lo más importante, y doy un ejemplo, creé un podcast hace 3 meses que empezamos a buscar staff software engineers, que en ciertas compañías son staffs, en otros son principals, y ya no teníamos las competencias de principal software engineer porque seguimos desarrollando, ¿no? Y creciendo. Entonces lo que hicimos es, creé este podcast, entrevisté a 8 staff software engineers de diversas compañías, cogimos información, ahí les preguntamos, ¿cuáles son las competencias de un principal? Cogí la información, colaboré con los ingenieros e ingenieras, creamos las competencias de principal, y además espero que algunos ingenieros, algunos ingenieros fueron contactados directamente por directores de la compañía como una manera de atraerlos, porque staff y principal software engineers normalmente no te responden mucho mensajes. Claro. Si a los ingenieros level 2, level 3 les bombardean de mensajes, imagínate a uno que ya tiene más carrera, ¿no? Claro. Técnica. Ahí tienes una job description colaborativa. Exacto. Entonces, al final es eso. Una vez que ya logras
poner lo más importante en su lugar, te puedes concentrar en otras cosas. Y cuando ustedes cuando se encuentran un problema, me gustaría saber cuál es el proceso mental que siguen vos y tu equipo a la hora de decir, bueno, ¿y cómo vamos a atacar esta situación? O sea, ¿qué tanto investigan, hacen benchmarking, se animan a crear, van con procesos ya definidos? O sea, ¿cómo sería un poco? ¿Tienen un conflicto, es lluvia de ideas? No sé, contame un poco. Bueno, muy buena pregunta. Entonces, claro, primero hay Estamos que ver... aprendiendo un montón acá, sí, bueno, qué bueno, me alegro mucho poder compartir. Al final ese es mi propósito en la vida, poder ayudar a la gente. Entonces, identificas un problema. Tienes que identificar si el problema es urgente, importante, urgente y no importante, la típica manera de medirlo, ¿no? Entonces, si es urgente y muy importante, tienes que reunir a los stakeholders principales, es decir, a los que estén involucrados directamente con ello, y proponer algo que ya esté definido. No vamos solo con la idea de, tenemos que hacer esto. No, ok, tengo este problema. La primera pregunta a la persona que identificó el problema es, ¿cómo lo resolverías tú? Entonces, siempre permitimos que en Talent Acquisition y en toda la empresa... Das lugar a la creatividad. Exacto. Me Entonces, encanta. la persona ya viene con una idea. Antes de poner el comité, la presenta a su a su mentor, voy a decir. No me gusta decir jefes ni jefas, ni a su mentor o mentora. La mentora en ese momento te da más consejos o aprueba la idea. Y es ahí cuando reunimos a los stakeholders en esta pequeña reunión. Y a raíz de esa reunión vemos a dónde ir. Pero es más o menos así. Se identifica el problema, se identifica qué tan importante es, se deja y se permite a la persona que lo identificó, que tome parte. Es genial, o sea, se involucra tanto la gente que finalmente entiendo por qué los beneficios y todo lo que me comentás. Es uno de los valores de Glovo, de hecho, se llama Glownership o Ownership end to end. Es decir, tú tienes algo, encuentras algo, permítete identificar qué es, cómo mejorar, qué hacer y a dónde llegar. Claro, me encanta. Escúchame, ¿qué se nos está quedando en el tintero? Hemos tocado un montón de temas. Hiring Process, colaborativo y data. Creo que hemos cubierto como las cosas más importantes. ¿Se me queda algo en el tintero? Yo creo que no. Yo creo que tenemos lo más importante y al final yo creo que con esta información siempre es la base, obviamente, pero con esta información ya podemos investigar mucho más. Me pueden contactar a mí, a Mariana, seguro. Sí, obvio. Y nos pueden hacer preguntas en el podcast. Una vez que lo ven, nos hacen preguntas que con mucho gusto vamos a contestar. Pero no quiero cerrar acá todavía. Quiero que me cuentes unos minutitos más este side project que vos tenés, porque aparte de estar en Glovo, tenés un costado muy entrepreneur. Contame un poquito qué es lo que estás haciendo. Bueno, nuevamente, Mariana, me encanta ayudar a la gente. Yo creo que ese es mi propósito y por eso estudié psicología y la psicología industrial. Y hace 1 año y medio me dije a mí mismo como que bueno, cambié de continente, he estado solo, mucha gente me conoce, pero perdí a mis 2 padres en el camino, ha sido muy duro porque estaba muy solo mucho tiempo y me ha tocado desde abajo. Long story short, también hace 4 años sufrí un poco de bullying aquí 5 años acá en España. Sí. Llegó un angelito por ahí que me representó gratuitamente en un juicio, me cambió la vida, pude estudiar un máster. Wow, bueno, es una historia bastante larga que tal vez la podemos hablar en otro momento, pero hace más o menos 1 año y medio me dije a mí mismo, ok, estoy trabajando en un producto increíble que está impactando en la vida de la gente, pero siento que puedo hacer algo más. Y veía mucho de esto de motivation y side hustles y gente trabajando en los fines de semana y haciendo cosas. Y dije, bueno, el fin de semana es largo, muchas veces estoy tranquilo, descansando, pero quiero hacer algo más. Y fue ahí que en los fines de semana empecé a trabajar sobre una idea. Primero empecé con un canal, bueno, mientras construía la marca, que se llama Lift. Queremos elevar el talento de la gente. Mi socio es coach profesional, profesor del ESADE. Y ese es nuestro objetivo, ¿no? Mejorar a la gente en diferentes industrias. Empecé con un canal en YouTube de Tech for Recruiters. Está disponible, es gratis. 28 capítulos de tecnología gratuita para recruiters para que puedan hablar de tú a tú con ingenieros. Hice eso. Soy coautor con mi socio de un libro que se llama El Camino. Es un libro para jóvenes de 16 a 18 años en base al modelo Grow de coaching. Te hace preguntas y te ayuda a identificar qué quieres hacer con tu carrera. Es algo muy lindo, de lo cual estamos muy orgullosos. El libro está disponible y queremos seguirlo haciendo llegar a más personas, ¿no? Esta es otra cosa. Dentro de eso creo una metodología de recruitment, se llama Proyecto Gaia. Básicamente es una manera de medir tus
tus KPIs y tus métricas mientras te diviertes. Y bueno, dar premios a tus equipos y reconocimientos. Es algo que se probó en Globo, el juego físico, y ahora terminamos de crear una app con el equipo. Está en fase beta, súper orgullosos también de ese lado. Y nada, speaker, me encanta siempre participar en varios eventos e intentar transmitir el mensaje. Y nada, siempre muy, muy, muy contento de añadir valor. Y Lift eso, se dedica a elevar el talento de las personas por diversos canales. Buenísimo. Te pueden contactar por LinkedIn todas las personas interesadas Sí. en saber un poquito más. Sí, sí. Gianluca, te agradezco un montón. Me hace un montón de ilusión este podcast. Me encanta. Realmente soy súper usuaria de Globo. Te lo dije al principio. Gracias nuevamente por hacernos la vida más fácil. Gracias por toda la información que nos aportaste hoy y con mucho amor y con mucho gusto vamos a contestar cualquier pregunta que tengan. No, nada. Gracias a todos ustedes, Mariana. Ha sido un placer compartir con vosotros y nada, nos vemos. Ya saben dónde encontrarnos. Gracias.